hacer la última clase del módulo relámpago de neumonología y nos toca hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, por sus siglas, así se denomina. Es una afección pulmonar crónica de tipo heterogénea que se caracteriza por síntomas respiratorios que son disnea, tos, que puede o no ser con expectoración y que tienen la característica que tienen episodios de exacerbaciones o crisis de exacerbación, que consisten en una reagudización de los síntomas que normalmente se encuentran en fase estable o controlada. Se caracteriza por una obstrucción crónica o persistente al flujo aéreo, ¿sí? Dentro de lo funcional. Obviamente están comprometidas las vías respiratorias y a nivel alveolar también, con destrucción de la arquitectura bronquioterminal y alveolar en la fase definitiva. Cursa con un proceso crónico inflamatorio a nivel de bronquitis y bronquiolitis. Recuerden que bronquiolitis son los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y el alveolo, ¿sí? Y las bronquitis son todas las ramas de conducción previas. Y cuya fase final anatomopatológica es el enfisema, que es la destrucción de la arquitectura bronquioalveolar cuando no está la enfermedad controlada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, ya dijimos, lo primero que tenemos que tener es el cuadro clínico sugerente. Disnea, tos, que generalmente es crónica, puede tener episodios de intermitencia en los cuales pueda tener periodos en los cuales sea más intensa, más frecuente, periodos en los cuales un poco disminuye la intensidad de la tos, y puede o no ser acompañada de expectoración, y hay sibilancias generalmente eh, recurrentes. También, una vez la sospecha clínica, a través de lo que hablamos, está presente, tenemos que ver los factores de riesgo, dentro de los cuales, obviamente, en lo ambiental, la exposición al tabaco es la causa número uno, principal factor de riesgo. Actualmente el vapeo, los cigarros electrónicos y el cannabis se agrupan también dentro de los factores de riesgo ambientales para el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de EPOC. La exposición a biomasas, principalmente leña y carbón, también son factores de riesgo dentro de lo exposicional ambiental. En lo genético, siempre descartar y siempre hacer el estudio de la presencia del déficit de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Se sabe que la alteración o antecedentes de alteración en el desarrollo pulmonar, sobre todo prematurez y bajo peso al nacer, es un factor de riesgo para el desarrollo a posterior del EPOC, ¿sí? A nivel infeccioso, el HIV, la tuberculosis y las infecciones a repetición en la infancia también son factores de riesgo que podrían tener algún rol para el desarrollo posterior de EPOC. Y nunca olvidar que existe el síndrome de sobreposición u overlap, que es la presencia concomitante de asma y EPOC. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace este diagnóstico? Es en aquellos pacientes que tienen diagnóstico previo de asma y que después desarrollan características funcionales eh, y imagenológicas de EPOC, o pacientes que tuvieron síntomas, aunque no tengan el diagnóstico de historial compatible con episodios de un tipo bronquiales reversibles en la infancia o que tienen antecedentes familiares de asma, se debe pensar siempre en la sobreposición. ¿Cómo es el diagnóstico o cómo confirmamos el diagnóstico? Es por espirometría, ¿sí? Recordemos que la relación o el índice de Tifenú está disminuido bajo 0,70, ¿sí? O bajo 70, pero esto es post-broncodilatador. O sea,
hacemos la espirometría, encontramos el patrón obstructivo con disminución de la relación o índice de Tiffany, y después, post prueba broncodilatadora, debe persistir este patrón obstructivo. ¿Sí? Entonces ahí podemos hacer el diagnóstico de EPOC. Lo que lo diferencia del asma, que recordemos que es reversible, parcial o totalmente a los broncodilatadores este proceso obstructivo. ¿Bien? Bien. Una vez hecho la confirmación espirométrica a través de la presencia del patrón obstructivo en el índice de Tifenú, hacemos la clasificación de la severidad del grado obstructivo, que se utiliza la clasificación GOLD. El GOLD 1 es cuando todavía no hay, digamos, una disminución del BEF1, está por ahora por encima de 80. Entonces decimos que tiene un EPOC porque la relación nos dio post-prueba broncodilatadora compatible con EPOC, pero como no hay caída del BEF1, decimos que es un GOL 1 o leve, ¿no? Cuando ya cae el BEF1 hasta 50, hablamos de un GOL 2, ¿sí? Que es moderado. Cuando cae el BEF1 hasta 30, hablamos de un GOL 3, que es severo. Y el GOL 4, cuando el BEF1 es menor de 30, ya hablamos de muy severo o muy grave. Bien, entonces es el tercer paso. Primero, sospecha clínica por la presencia de diagnóstico de síntomas compatibles, ¿no? La presencia de factores de riesgo, principalmente siempre buscar, obviamente, exposición al tabaco o relacionados, factores exposicionales, factores genéticos como el déficit de 1-alfa-antitripsina, y después, bueno, ver prematurez, ver antecedentes de infecciones a repetición y ver la presencia o antecedentes de cuadros compatibles con asma previo. ¿De acuerdo? Bien. Para clasificar el grado de disnea en neumonología, a diferencia de lo que se usa en clínica médica, que usamos la capacidad funcional de la New York Heart Association, acá usamos la MRC, que ahí les dejé la tablita para que recordemos y podamos clasificar el grado de la disnea en base a la clasificación del MMRC. ¿Bien? Bien. Después, una vez hecho esto, hacemos el cuestionario que se llama ACT o CAT. ¿Para qué me sirve esto? El principal objetivo de este cuestionario es evaluar el grado de impacto en la calidad de vida a través del grado de afectación en su capacidad funcional del paciente. ¿Okay? Si ahí vemos, noten que hay los extremos en cuanto a las preguntas y en base al puntaje que te da el paciente, uno puede ir calificando y sumando, y en base al valor obtenido de ese puntaje, sumando todos los ítems, nos va a dar el grado de impacto en la capacidad de vida, en la capacidad funcional y en la calidad de vida del paciente. Esto te permite ver también y evaluar la percepción del paciente a su enfermedad. Hay gente por ahí que tiene mucho grado obstructivo en la espirometría, mucha sintomatología incluso, y te dice, ¿usted cómo? No, yo me siento bien, dice, me canso un poco, me agito, pero estoy gordito, fumo mucho, no hago mucho ejercicio, no estoy acostumbrado. Entonces busca otras explicaciones al síntoma y no es consciente muchas veces del grado de severidad de su enfermedad. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto lo lleva a que el paciente, al no dimensionar el grado de enfermedad que tiene, no modifica su estilo de vida, ¿no? O sea, sigue fumando, no se cuida. A veces cuando se siente bien dice, no, si me siento bien no voy a usar el broncodilatador y lo abandona. Entonces es importante que el paciente, con el resultado que obtengamos de este cuestionario, después hablemos y le expliquemos que hay un grado de afectación para que tome conciencia. Y además nos sirve para comparar. Si yo hice el diagnóstico, inicié el tratamiento y al segundo mes lo controlo y le hago de nuevo el score de CAT o ACT, si mejoró el puntaje, es decir, bajó el puntaje, quiere decir que la respuesta en los síntomas está adecuado porque controló mucho de los síntomas y además el paciente nota ese cambio en su calidad de vida, en su capacidad funcional, y eso también lo va a impulsar un poco a la adherencia al tratamiento. ¿Ok? Bien, por eso es importante en cada control hacer el ACT
y preguntarle al paciente cómo se siente, cómo el grado de control que tiene de los síntomas. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, no. Bien, una vez hecho esto, ¿sí? Ya tenemos el diagnóstico confirmado. Por supuesto que hacemos también un estudio imagenológico, ¿sí? Se puede hacer una radiografía, que es lo que siempre está disponible en todo lado, y si no, una tomografía, que en realidad es lo ideal, pero que bueno, depende de si tenemos o no disponible en el centro de donde nos estemos desenvolviendo profesionalmente. Bien, si está disponible, idealmente una tomografía. Y el tratamiento, ven cómo en este cuadrito se resume, perdón, uy, ¿qué pasó? En este cuadrito se resume el tratamiento, es muy sencillo, ¿sí? Vamos a clasificar al EPOC en tres grupos, un grupo A, un grupo B y un grupo E. Antes hablaba de cuatro grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. El grupo C y el grupo lo que se hizo por consenso es agruparlos en uno solo, que se denominó grupo E. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se clasifica o cómo se determina a qué grupo pertenece nuestro paciente? Es muy sencillo. Hacemos el grado de disnea. Si el MRC le da de 0 a 1, el grado de disnea, lo ponemos, y el CAT o el ACT nos da menos de 10, lo ponemos en el grupo A. ¿Sí? Si nos da el MRC, el grado de disnea, más de 2 y el ACT nos da más de 10 puntos, lo ponemos en el grupo B. Y vemos el antecedente de exacerbaciones. Si el paciente nunca tuvo exacerbaciones o tuvo una exacerbación, pero de tipo leve o moderada, es decir, no llegó a necesitar internación para manejo de su cuadro obstructivo, en ese caso decimos que pertenece al grupo A o al grupo B, dependiendo del ACT y el MRC. Cuando el paciente tuvo más de 2 episodios de exacerbación moderadas, aunque no hubiera requerido internación, o tuvo una exacerbación que requirió internación dentro de los 6 meses a un año de la entrevista que estamos haciendo al paciente en nuestra primera evaluación, lo clasificamos directamente al grupo E. ¿Por qué esto? Porque la cantidad de exacerbaciones me habla de un grado severo de la enfermedad. Entonces ese paciente, por el riesgo de exacerbación alto, necesita un tratamiento agresivo. Por eso es importante evaluar la cantidad de exacerbaciones que tuvo el paciente, porque implica la necesidad de un tratamiento agresivo. ¿Por qué? Porque cada vez que el paciente sufre una exacerbación, la mortalidad va incrementándose progresivamente. ¿De acuerdo? Porque los pacientes con EPOC severo que se exacerban suelen terminar a veces ventilados y suelen tener hasta un 40% de mortalidad. Entonces, por eso es importante tratar de evitar sí o sí las exacerbaciones. Doc, Esto entonces, es perdón, en el grupo E yo tengo que tener en cuenta entonces lo que es las tablas esas de disnea y de la calidad no, de no, vida del paciente. O sea, me no. baso más en las exacerbaciones. En este caso nos basamos directamente en las exacerbaciones. Ok. Directamente. Si el paciente estuvo internado por una exacerbación o tuvo 2 exacerbaciones moderadas que requirió ir a la guardia, directamente va el grupo E. Ahora, una Bien. vez clasificado este grupo, nos basamos en lo que dice abajo, el tipo de tratamiento farmacológico inicial de ese poco. Si es del grupo A, podemos dar un broncodilatador. ¿Cuál? Va a depender del grado de los síntomas. Si el paciente me dice, no, mire, Doc, cuando yo subo escaleras o camino rápido o corro, me agito, pero si no, no. Lo que te dicen las guías es que lo ideal es, se puede usar o un salbutamol, por ejemplo, si es muy esporádico la sintomatología, o le podemos dar un broncodilatador de acción intermedia solo, ¿sí? En el grupo B, ya ahí tenemos que dar una broncodilatador de acción larga, ¿sí? O un LABA o un LAMA.
Y en el grupo E ya no es uno u otro. Directamente le damos las dos drogas juntos. Una combinación de un LABA más un LAMA en forma inicial. Y de ahí, si el paciente le pedimos los estudios y vemos que tiene una eosinofilia mayor a 300 de recuento absoluto de eosinófilos en el hemograma, es un candidato para indicarle corticoides inhalatorios sistémicos, sea budesonide, sea fluticasona, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí se Doc, entendió? Sí. Doc, una pregunta. Entonces, en el grupo B solo se le da LABA o Uno LAMA, u no otro. las dos Uno u juntas. otro. Exacto. Es Ok, uno u otro. recién en el grupo E se le dan ambas juntas, En ¿no? el S le dan Perdón. los dos juntos. Ok, gracias. Y si tiene más de 300 en el hemograma, en el recuento total, se asocia a la lama que le dimos, se asocia un corticoide inhalatorio sistémico. Ya queda con triple terapia. Ahora, si el paciente no tiene eosinófilo de más de 300, pero viene al control posterior y me dice, mire, doc, que estuve otra vez internado en guardia, tuve que ir a la guardia porque me sentí muy obstruido, tuve mucha sintomatología, tuve mucho tos con expectoración, me dieron antibióticos, tuve que tomar deltisona o me pusieron dexametasona o betametasona intramuscular. En ese caso, ¿qué hacemos? Aunque no tenga eosinofilia de 300, le damos corticoides, porque ese paciente, evidentemente, es un exacerbador, es un paciente con un grado severo. Entonces ahí tenemos que sumarle corticoides, aunque no tenga eosinofilia alta, que es la primera causa de indicación de corticoides. ¿Se entiende? Porque siguió exacerbando pese a tener el tratamiento combinado de lava-lama. Aunque no, Entonces, para no, exacerbaciones, perdón, les damos un lava. No entendí, no me quedó claro. no, el lava-lama ya está puesto, porque está en el grupo E, Sí, sí, sí. pero está puesto eso. Lo que estamos hablando es los corticoides. El Solo los corticoide, corticoides. Ah, ok. le damos el corticoide. Si tiene eosinófilo más de 300, aunque no tenga exacerbaciones, porque obviamente eosinófilo de 300 habla de un fenotipo muy inflamatorio, muy reactivo, y puede hacer exacerbaciones de nuevo, o aunque no tenga eosinófilos altos, si sigue haciendo exacerbaciones, le doy corticoides. En el siguiente control, no de entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Ah, bien, gracias. Bien, bien. Ahora, si el paciente, esto para el tratamiento de mantenimiento en el tiempo, ya estamos con triple terapia, es decir, estamos con LABA, con LAMA, más corticoides inhalatorios, y sigue haciendo exacerbaciones, tenemos dos opciones. Hay pacientes que se benefician de roflumilast, ¿sí? Que es un medicamento inhibidor de la fosfodiesterasa que te ayuda en los pacientes exacerbadores que ya tienen terapia triple combinada. Lo otro que se puede hacer, sobre todo en aquellos pacientes seleccionados que tienen infecciones confirmadas incluso por Klebsiella, se puede dar acitromicina preventiva, un comprimido 3 veces por semana, 250. Entonces, en ese caso, le damos acitromicina. Si no, le podemos dar roflumilast. Si no mejora con uno de estos dos y continúa exacerbando y el ACT me sigue saliendo con un puntaje alto, lo que puedo hacer, que se está empezando a utilizar ahora en el último consenso que hubo este año, es biológicos, ¿sí? Tipo dupilumab, que se usa obviamente por neumonólogos con experiencia en el uso de biológicos, así que no los van a indicar ustedes, pero sepan que tenemos todavía esa opción ahora, que antes no se tenía, que arrancó en el asma y ahora estamos usando en EPOC también el uso de medicación biológica inhibidores del TNF, tipo dupilumab. Obviamente hay una serie de estudios previos para autorizar y para indicar esa medicación, porque obviamente es un inmunosupresor, pero bueno, sepamos que existe la posibilidad, que no se acaba con triple terapia más acitromicina o roflumilast. Eso es hasta acá el tratamiento de POC. Vieron que es cortito, que es sencillo. Obviamente la guía tiene 200 páginas, pero yo se las ultra resumí para que ustedes tengan la idea práctica del cuadro, ¿no?
¿Hasta acá entendieron? ¿Hay alguna duda? ¿Vieron que POC es muy sencillo, no es difícil normalmente, ¿no? Una pregunta Sí. para repetir el tratamiento. O sea, sería, termino con la terapia triple, si eso no funciona, agrego acitromicina en el caso de que tenga infección por Klebsiella. Ujú. Si no, el otro, ¿cómo se llamaba? Roflumilast. Si no, agrego ese, y si no, recién ahí agrego el biológico. Exacto, exacto. Perfecto, perfecto. Gracias. Bien, No, obviamente, sí. perdón, te hago una pregunta. ¿Y esto de la elección del antibiótico? O sea, vos haces, La no acitromicina sé, se hace un sí. cultivo, obviamente, del esputo, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Bueno, pero igual el cultivo solo haces si las características del esputo Claro. están como purulentas o lo haces en todos los casos. Siempre que un paciente con enfermedad pulmonar crónica tiene expectoración, siempre debemos analizarlo. Siempre. No es normal que alguien esté expectorando de por vida moco purulento, digamos, ¿no? Si es así, obviamente siempre debemos descartar una infección. Ah, bueno, Porque gracias. no por ser EPOC va a tener expectoración verdosa toda la vida. No, no, no es así. Si aparece, hay que pensar en infección y hay que mandar al cultivo. Acuérdense, gran y cultivo para gérmenes comunes, baciloscopía para micobacterias y micológico para hongos. Porque hablamos de pacientes con patologías crónicas, con alteraciones estructurales. Entonces, en esos pacientes hacemos las tres cosas. No es lo mismo un chico de 20 años que nos llega con fiebre y moco, y a ese le vamos a hacer seguramente nada, antibiótico, como hablamos en neumonía. Pero si es un hombre POC, y ahí sí hay que hacer el estudio del esputo. ¿Ok? Bien. Doctor, una pregunta. Bueno, Y en el caso que el paciente tuviese POC y asma, Bien. Notemos que el tratamiento es el mismo. Ahora, los broncodilatadores del asma, los corticoides inhibitorios son lo mismo del asma. O sea, el tratamiento, estaríamos haciendo el tratamiento muy similar en realidad para ambas patologías, porque ambas patologías comparten algunas características obstructivas, ¿no? Entonces, el tratamiento es el mismo, no varía, no hay otros fármacos especiales en asma y fármacos para EPOC, son los mismos, se usan los mismos. Lo que pasa es que lo que te cambia es cuando es asma solo, uno puede moverse en el tratamiento en base del paso 1 al paso 6 si usas la guía GEMA, del paso 1 al paso 5 si usas la guía GINA, pero puedes moverte y cambiar según el estado del paciente y el control de sus síntomas, podés moverte. En el EPOC no. Si vos le pusiste al grupo E, le diste lama y corticoides, ya no baja el paciente. Nadie lo va a bajar del grupo E al grupo A, ¿se entendió? Esa es la diferencia entre asma y EPOC. Y cuando están juntos, lo manejamos como un EPOC. Queda en el grupo en el que se definió de entrada y queda ahí. Y el tratamiento se maneja en ese rango. Ya no le vamos a sacar. No, mira, estás bien, te saco los corticoides. No, en EPOC no. En el grupo A, entonces, por ejemplo, si le das un SABA, ¿no le podrías dar o sea, generar resistencia si está tomando el SABA ¿Resistencia a qué? al medicamento? No, no, los pacientes no generan resistencia a los broncodilatadores. Lo que sucede Ah, es que ok. no responden en forma adecuada, porque su cuadro inflamatorio, son cuadros inflamatorios crónicos, recuerden. Si con un Sí. broncodilatador común, el SABA, que es de acción corta, como el salbutamol, por ejemplo, se controla, puede quedar un tiempo con eso. Y después lo vamos viendo, si se siguió exacerbando, o la disnea empeora, o el ACT incrementa en su puntaje, le das ahí un broncodilatador de acción larga. Bien. Va subiendo en base al control. Vos al inicio, cuando lo ves la primera vez, lo catalogas en uno de los tres grupos, según lo que hablamos. Y después lo puedes ir subiendo. Lo que no puedes es bajar. Una vez que subiste, no baja más. Al contrario del asma, que sí se puede mover y cambiar de grupo, ¿no? Claro, ahí sí. Y con Bueno, respecto al asma, ya que está. ahora hablamos de asma. eh, Después ah, ok, terminamos de... ok.
de Ok, nuevo ok, dale, gracias. todo una ensalada. Bueno, obviamente todo esto está acompañado de las otras ramas del tratamiento, que es lo farmacológico. Pero ¿qué tenemos que hacer lo primero al paciente? Impulsarlo a dejar ¿qué? El tabaco. Porque si el paciente sigue fumando 2 paquetes por día y yo le puedo dar todos los bronquiodilatadores cada 3 horas, y no va a andar, por supuesto. Entonces, fundamental es el impulso al paciente a decirle que tiene que dejar de fumar. Y ser enfático en esto. Estos son medicamentos que te van a ayudar, pero tenés que dejar de fumar, porque si seguís fumando estamos mal, no vamos a andar. Eso es fundamental. Hacer actividad física, ejercicio, de acuerdo a la capacidad que él tenga y de acuerdo a cómo vaya controlando su enfermedad y los síntomas, ¿no? Siempre cambios de estilo de vida, bajar de peso si es que está con sobrepeso, hacer ejercicio regular, 10, 15 minutos, 3 veces por semana. No le pido que vaya todos los días a los bosques de Palermo 4 horas, no, 15 minutitos, 3 veces por semana. Después iremos incrementando. Y dejar de fumar, fundamental. En grados avanzados, pacientes con mucha disnea, con muchos síntomas, uno puede hacer ahí departamentos de rehabilitación cardiopulmonar con kinesiólogos que son especialistas en esto. Se puede hacer también, se debe hacer, de hecho, no se puede. Se debe enviar al paciente a rehabilitación cardiopulmonar también, ¿no? ¿Por qué? Porque fortaleciendo los músculos, haciendo ejercicio, ¿qué hago? Fortalecer la musculatura. Y la ventilación mecánica, de la ventilación en el paciente, ¿de qué depende? De los músculos respiratorios. Si tengo músculos respiratorios atróficos, hipotróficos, débiles, obviamente me va a costar más que alguien que tiene una musculatura con mucho más fitness, digamos, con mucho más capacidad, ¿se entiende? Entonces, por eso hay que hacer ejercicio. Es parte de la terapia de rehabilitación también del paciente con el poco avanzado. Bueno, bien. Hasta acá, imagino que todo claro, ¿no? Sí, Doc, hay una chica que dice que no la Sí, puedo aceptar todavía. en el chat. Espera que, a Ujú. ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quiero saber. Esto de la tecnología no es para mí. Herramienta de anfitrión, a ver. ¿Por qué Isabel espera? ¿Quién puso Isabel espera? Bueno, a ver si. Pregúntale si entró a ver o. A ver, espera. Sí, no sé por qué estaba activada la sala de espera, la verdad. Mucha tecnología para mí. Bueno, bien. Eh, la presentación, ya la perdí. Eh, uh, bien. Bueno, obvio, Profe, sí, solo porque nos quedamos con la duda de el grupo uno, sí. podemos usar tanto de acción corta como de acción larga, pero los de acción larga van a tener mejor efecto en EPOC, ¿puede ser? No se trata de efectividad, se trata de grado de sintomatología de la enfermedad. Si el paciente, Ok. repito, te dice, no, mire, Doc, cuando yo De- subo escaleras, cuando quiero acelerar el paso o correr, me pasa esto, pero si no, si estoy en casa, no me pasa nada, entonces, bueno, ahí le puedo probar, ¿sí? Puedo ok, probar y darle primero un salbutamol y ahí ver, ok, ¿sí? ok, O un tiotropio, un hipatropio, un formoterol, algo. Si vemos perfecto. que el control, el paciente continúa con disnea o empeora su disnea o el ACT todavía está alto, ahí ya lo puedo cambiar de grupo y le doy o un LABA o un LAMA y voy jugando, ¿no? Con los grupos. Bien. Sí, perfecto. Esto es más o menos lo que hablábamos en el seguimiento, ¿no? Ahí están lo que habíamos hecho del roflumilaz y de la citromicina.
cuando el paciente continúa con exacerbaciones, ya está con lava-lama, aunque no tenga eosinofilos de más de 300, si sigue con exacerbaciones, podemos sumarle un corticoide inhalatorio sistémico, y si continúa con exacerbaciones, evaluar si le damos acitromicina o le damos roflumilast, y si no, bueno, biológicos que son como lo nuevo que se está empezando a utilizar acá. En cuanto al mantenimiento es eso. Ahora, ¿qué hacemos cuando el paciente pesa todo el tratamiento? En algún momento se va a exacerbar. Es casi inevitable. Antes que me olvide, obviamente estos pacientes, tener patologías crónicas, tienen que estar vacunados, ¿no? Eso de entrada. Para la neumonía todos los años, para la gripe, ¿sí? Así que tienen que estar vacunados, ¿sí? Es una indicación para inmunización. Activo todos los años. Bien, cuando tiene exacerbación, ¿cómo reconozco una exacerbación? Sencillo. Si el paciente venía estable con los síntomas y de pronto se intensifica la disnea, la tos que venía muy esporádica o seca, de pronto empieza con expectoración mucopurulenta, claramente hubo un cambio en las características o en la cantidad del esputo. Entonces ahí ya es un punto más para pensar en un exacerbado, ¿sí? Si hay fiebre, es un punto más. Si hay dolor, si hay debilidad, si hay síntomas que no tenía antes, me habla esto o me incrementa un exacerbado, ¿sí? O si el paciente empieza a tener mucha disnea y empieza a utilizar medicamentos de rescate, ¿no? Empieza a usar salbutamol, porque él siempre tiene que tener salbutamol en el bolsillo, porque si tiene síntomas más allá porque, me voy a decirles, el LABA y el LAMA son de acción larga. ¿Cómo se usan? Un PAF cada 12 horas. Y podemos subir hasta 2 PAF cada 12 horas. Eso es como son los rangos. Entonces, si sobre eso el paciente en algún momento, por ejemplo, no sé, en el trabajo tiene un poco de disnea o tiene un ataque de tos, tiene que tener un salbutamol para rescate en esos momentos, ¿ok? Si empieza a necesitar más dosis de rescate de ese medicamento de acción rápida, broncodilatador, es un punto más, un parámetro más que me apoya que esté exacerbado el paciente de su EPOC, ¿no? Y obviamente si está taquicárico, taquisneico, cianótico, y ahí sí, obviamente tengo signos de enfermedad respiratoria aguda, entonces ahí prácticamente me da el diagnóstico. De todas maneras, obviamente pido siempre una radiografía o una tomografía según la disponibilidad, le hago un laboratorio. En los EPOC hagan un laboratorio, no es como el paciente de la neumonía sin factor de riesgo. Acuérdense que son pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, hagan un laboratorio, háganle una gasometría si el paciente le satura o se le ve muy taquipneico, con uso de mucha musculatura accesoria. Háganle un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque eso me va a descartar arritmias, eventos coronarios, hacer el diagnóstico diferencial, porque no todo es EPOC exacerbado, también se pueden enfermar de otras cosas, pueden tener un tromboembolismo pulmonar, pueden tener un infarto, pueden tener una arritmia, no todo es EPOC exacerbado en un paciente que aparece en síntomas respiratorios, ¿ok? Entonces evaluaré según el grado de riesgo que tenga el paciente, pediré o angiotac, o dímero D, troponinas, ProBNP, un ecocardio, haré una ecografía de tórax, iré viendo, ¿no? Por supuesto, a ver si es un EPOC exacerbado o si por el contrario tiene otro problema de salud que se sumó a lo que él tenía. Y siempre, si hay expectoración, siempre análisis, siempre confirmación bacteriológica. Ahora, si no hay expectoración purulenta, pero tiene todos los otros síntomas, ahí tenemos la duda de si iniciar o no antibióticos, pensando en que pueda existir un factor infeccioso para la exacerbación. En ese caso utilizamos los criterios de Antonisen, ¿sí? Cuando hay un criterio, no le damos antibióticos porque probablemente si es infeccioso es viral o no es la causa infecciosa y puede ser porque abandonó el tratamiento o que no lo usó correctamente o es otra cosa y no es un EPOC exacerbado. Y si tiene 2 criterios de Antonisen,
ahí sí le damos antibióticos. Para lo único que nos sirve el score de Antonisen es para ver si dar o no antibióticos. Y es más o menos lo mismo, la presencia de cambios de expectoración, de disnea, de tos, de fiebre. Creo que más adelante se los puse, sí, ahí está bien. Ahí les puse los criterios de Antonisen para ver, ¿no? Y según eso decidimos si dar o no antibióticos. Ya hablamos de lo que hay que hacer, hemograma, siempre función renal, como cualquier rutina de un paciente en guardia que está en observación. Siempre evaluar el requerimiento de oxígeno, siempre, ¿ok? Lo primero es evaluar vía aérea, ¿sí? Si está muy obstruido, si tiene mucho tiraje, mucho uso de musculatura accesoria, si mejora con la administración de oxígeno y qué tipo, ¿no? Según el grado de hipoxemia, veré si le pongo una cánula nasal, si le pongo una máscara Venturi, o si requiere una máscara con reservorio, una cánula de alto flujo, o requiere ventilación no invasiva. Acá una recomendación muy importante. Siempre traten de evitar intubar al paciente con EPOC. Ese es un problema grave, es un error grave. El intubar a un paciente de entrada con un EPOC exacerbado. Siempre agoten la posibilidad de ventilación no invasiva por máscara o cánula de alto flujo. Traten de dejar como último recurso la intubación. No usen el camino fácil de la intubación. ¿Bien? Bueno. Y obviamente broncodilatadores de acción rápida, porque si el paciente tiene sibilancia, está muy obstruido, ¿qué le tengo que dar? Y broncodilatadores de acción corta y de inicio de acción corto. No le voy a dar glucopirronio, no le voy a dar indacaterol, le voy a dar salbutamol, hipatropio. Bien. Y corticoides orales sí, por 5 días, ¿cuál? Deltisona. 40 miligramos. Primero corticoides sí, en exacerbación sí. ¿Cuál corticoide? Deltisona, que es la meprednisona. ¿Cuánto? 40 miligramos. ¿Cuántos días? 5 días. Es sencillo. Bueno, vieron que POC es muy sencillo. Normalmente, ¿no? ¿Dudas hasta acá de POC? No. Muy bien. Te da, ay, perdón, te da metrisona 40 miligramos por 5 días. Sí, deltisona por 5 días, 40 miligramos. En EPOC exacerbado. Sí, en ese exacerbado. Yo me Sí, quedé con una duda, pero no sí. sé cómo formularla. O sea, eh, yo entendí que uno tiene que hacer la diferencia si el paciente está con una comorbilidad, por ejemplo, cardiovascular y demás, y tratar esta comorbilidad y no pensar que esta comorbilidad es la causa de la exacerbación del EPOC. Pero ¿cuál sería las causas de exacerbación del EPOC aparte de la infección, por ejemplo? O sea, Tumos. ok. A ver, Porque yo tenía que estas enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares y esto, era una de las causas de esa exacerbación del EPOC. Pero ahora con la clase tengo entendido que tenemos que diferenciar hay que una cosa diferenciar, de la otra. hay Sí, que diferenciar. Porque el paciente, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, está bien, crónica, estable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si el paciente tiene disnea, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué le está pasando? ¿O se descompensó de su insuficiencia cardíaca o tiene un EPOC exacerbado? ¿Cómo diferencio? Veo primero los signos físicos, si está con edema de miembros inferiores, con ingurgitación yugular, tiene reflejo hepatoyugular y no va a ser un EPOC exacerbado, seguramente. Además, imagenológicamente, si en la radiografía o en la tomografía se va a evidenciar sobrecarga hídrica, ¿no? No va a haber un signo de una neumonía o de un engrosamiento de las paredes bronquiales o contenido mucoso en los bronquios. Va a tener signos de edema, derrame pleural, aumento de la trama vascular, ¿no? Vidrio esmerilado, signos de insuficiencia cardíaca. O sí, sea, como el mensaje es, no todo ese EPOC exacerbado, siempre pensar en otras cosas y siempre descartar las otras cosas
obviamente, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes. Si es un paciente, como dije, con una insuficiencia cardíaca, y siempre pensar que no se esté descompensando del corazón y no sea del pulmón. Ahora, el EPOC se va a exacerbar porque es un proceso inflamatorio crónico. En algún momento puede exacerbarse porque el paciente saltó la medicación de base, no la usó o no la pudo comprar, que pasa mucho, lamentablemente, en algún grupo de poblacional de recursos limitados. A veces se les acaba la medicación y como no la pueden comprar, se les acaba y no lo usan. 2, 3 días están sin medicación y vienen después al hospital. Doctor, se me terminó la medicación, estoy agitado, me falta el aire. Y sí, si no estás con tratamiento, amigo, ¿cómo no vas a estar así? Pero no es su culpa, obviamente, digamos que es parte de lo social también que tenemos que evaluar. Pero hay que siempre evaluar, ¿sí? Pero obviamente, paralelo a esto, si descartamos todo lo demás, empezamos a utilizar. Si tiene sibilancias, le tengo que dar broncodilatadores. De todas maneras, aunque sea una insuficiencia cardíaca que le puede dar sibilancias, le tengo que dar salbutamol igual. Le daré diuréticos asociados, obviamente, para tratar la insuficiencia cardíaca. Pero el salbutamol se lo tengo que dar porque también va a estar, obviamente, con, más obstruido de lo normal, si está con insuficiencia cardíaca o si tiene una arritmia descompensada. O sea, se van tratando ambas cosas. Se va descartando ambas cosas y se van tratando esto en simultáneo. En medicina, las cosas las hacemos en simultáneo, no por separado. No veo, bueno, la insuficiencia cardíaca le trato con esto, la neumonía con esto, no, hacemos en conjunto, vamos pidiendo estudios, lo veo obstruido, le pongo salbutamol, lo veo sobrecargado, ponerle una furosemida, le pongo oxígeno, o sea, todo se hace en simultáneo, no es que se separa en capítulos. Bien, bueno, Ok, perfecto. muy bien. Eh, y le conseguí. Ah, no. Bueno, esto está, no sé por qué está saliendo así. Igual este es del. Bueno, en el asma, chicos, hay dos grandes, ¿cómo se llama? Dos grandes grupos, digamos, de tratamiento, ¿sí? Las guías de la GINA, ¿sí? Que son las más extendidas, porque la usan mucho en Norteamérica y acá en Latinoamérica, y están las guías de la GEMA, que son las guías europeas, ¿sí? Eh, Depende del gusto de cada uno, ¿sí? Hay neumonólogos que prefieren y usan la gema porque es mucho más clara quizás en algunas cosas. Las guías Gina son un poco más rebuscadas y un poco más menos sencilla y menos práctica quizás en el uso. Pero bueno, es así, a veces eh, depende de lo que a uno le guste, ¿no? Todos ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Este cuadrito es el cuadrito que a ustedes les importa de asma, ¿sí? A mí no me importa que ustedes sepan el fenotipo, si es el tipo T1 o no, no me importa. Lo que me importa es que ustedes sepan manejar el asma. Y este cuadrito resume todo. ¿Bien? ¿Qué se hace? Primero arriba vean que hay un círculo, ¿sí? Que lo que te hace es, primero, revisar los síntomas, revisar la función pulmonar. Siempre tenemos que hacer espirometría una vez por año. Igual en EPOC también siempre una espirometría una vez por año. Se sugiere porque esto hace el control desde lo funcional de la patología. Ver y evaluar siempre y revisar la percepción del paciente de su enfermedad. Preguntarle, ¿cómo estás con el asma? ¿Lo notas controlado?
poco controlado, no controlado, mal controlado. En base a eso también uno ajusta y evalúa las medicaciones, ¿sí? O evalúa también el uso, porque siempre pidan a los pacientes cuando vayan a verlos que traigan sus inhaladores para que lo hagan delante de ustedes y así van a poder evaluar la técnica, porque el 70% de la causa para exacerbaciones tanto en asma como en EPOC es mal uso, mala técnica del inhalador. Así que siempre díganle y explíquenle que vaya con el inhalador para que ustedes puedan en su presencia corregir quizás algún error, alguna duda que quedó. Siempre es de buena práctica hacer eso. Evaluar siempre, primero confirmar siempre el diagnóstico, evaluar el control de los síntomas, evaluar factores de riesgo, ¿sí? Exposicionales, laborales, ¿sí? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Fumas? ¿Tienes hobbies? ¿Dónde vives? ¿En tu barrio hay fábricas? No sé, queman pastizales, la gente que vive, por ejemplo, en zona norte, en Escobar, en Pilar, son lugares donde hay mucho country, muchos campos, queman. Entonces, son factores de riesgo. Bien, si la persona trabaja con métodos de refrigeración, con aguas termales, son factores que uno siempre tiene que preguntar y evaluar siempre. La presencia de comorbilidades, los diabéticos, las insuficiencias cardíacas, las arritmias, todo eso tenemos que tener muy evaluado, revisado y siempre ver que esté todo controlado por ese lado. Tienen que tratar de evitar ustedes, que pasa mucho con los especialistas, que se abocan a lo que a ellos les importa. Para los neumonólogos es el pulmón, lo demás no existe. No hay riñón, no hay corazón, no hay sistema nervioso. No es así, tenemos que tener una evaluación un poco más integral. Bien, decir, che, ¿cómo andas con el corazón? ¿Fuiste al cardiólogo? ¿Cómo está tu presión? A ver, las piernas no están hinchadas. Siempre evaluemos en forma integral al paciente. Y ajustar lo que tengamos que ajustar, ¿no? Ver los factores de riesgo, ver, como les digo, si hicieron cambios de estilo de vida, si usan la medicación en forma adecuada. Esto siempre es continuo, esta revisión. Bien, y vamos a lo importante. Existen dos formas o dos vías de tratamiento, bien, en el asma. En general, lo ideal, porque el mecanismo del asma es un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Es que se use una combinación entre un corticoide sistémico inhalatorio y el formoterol, como ven ahí que dice en la vía 1. Esto es lo ideal y es lo que siempre se recomienda actualmente. Y este mismo medicamento, esta misma combinación, por ejemplo, de budesonide y de formoterol, que es el más conocido y el más común, se puede usar tanto en el mantenimiento como en el rescate. O sea, si yo le di para que use una vez por día, porque es un paciente que no tiene tanta sintomatología, que no tiene tanta limitación en su actividad diaria habitual por el asma, ¿sí? Entonces, generalmente le doy una vez al día un puff de budeformo y le explico y le digo, si alguna vez durante el día tienes una crisis de tos, tienes un poquito de disnea, tienes los síntomas, dolor torácico, escuchas la sibilancia, el chillido, el silbido en el pecho, usa tu misma medicación del budesonide con formoterol para rescate. Esto lo que favorece, y por eso se lo sugiere siempre así, es que el paciente no ande con 2, 3 inhaladores en el bolsillo. Va a tener uno solo y va a usar el mismo en la mañana temprano como dosis habitual de base y va a usar a lo largo del día el mismo inhalador para rescatarse. Por eso la comodidad y por eso se sugiere en general este esquema. ¿Ok? Esas son las razones por las que se usa. ¿Ya se entendió? Perfecto. Bien. Ahora, si el paciente, como yo le hago el ACT y le pregunto, che, ¿cómo vas con tu disnea, con la tos? ¿Cuántas veces usaste de rescate el medicamento? Y me dice, Doc, la verdad que tuve que usar 2 veces por día de rescate, aparte de lo que uso en la mañana, porque a veces tengo un poquito de tos, de disnea, a veces siento todavía el silbido en el pecho. Entonces, ¿qué hago? Es lógico, si está rescatándose, entonces le digo, no, entonces vamos a hacer una cosa. Usa uno en la mañana y uno en la noche. Ese es el paso 3.
aumento la dosis del corticoide, ¿sí? Y del formoterol, en vez de que lo uso de rescate, se lo dejo de base. Y reevalúo, le digo, venite el próximo mes, vemos cómo vas con esta dosis. Y cuando venga la próxima vez y me dice, no, ahora sí estoy bien, doctor, la verdad es que me siento bien, los síntomas desaparecieron, entonces me quedo con esa dosis, me quedo en el paso 3 un tiempo, y veo y reevalúo, y ajusto, como dice el círculo arriba. Si veo que todavía tengo síntomas, paso al paso 4, hago 2 a la mañana y 2 a la noche. ¿Terminó? Un segundo que voy a abrir la puerta para que se vaya el docente de mi hijo y vuelvo. Un minuto. Pero bueno, ¿cómo se portó el alumno? Está costando esta semana. Pero de la tarea que supuestamente tenía, más de la mitad lo he hecho la semana pasada. Yo ya le he hecho sufrir bastante. Estamos en... Igual puede ser la profesora. Sí, sí, lo que hicimos fue por que entienda que más por la charla. no sé, Y leímos el cuento del Juan, ¿no? ¿Te acordás? exacto, yo me dijo, bueno, el problema pues la fórmula se la fórmula que yo utilizo en la notación, nosotros tenemos que pasar un poquito no la podemos hacer porque creo que tiene que pasar la notación, pero la 1 y la 3 la hizo. Y después le quedan tareas del libro, que es una comunicación igualmente que yo cualquier cosita ponemos en parte y yo después terminamos. Sí. Dice todo bien, pero nos vamos con la página del libro y por eso. Bueno, pero en silencio, porque estoy dando clases, así que ya me está quitando. Bueno, en un momento nos vamos a buscar a otra mano, ¿sí? No sé mucho. Cambió por ahora. No fue el lunes, porque era el cumpleaños de la señora, por eso. Bueno, ya volví, perdón, ¿no? Estaba. Es lo malo de tener niños. Bueno, así que bueno, vamos subiendo. El paso 4 incrementamos más la dosis. Llegamos a dosis intermedias. Bien. Que ahora les paso el cuadrito con las dosis intermedias. En general, la budesonide, ¿sí? Se puede utilizar hasta 400 miligramos como dosis baja, digamos, intermedias hasta 800 y más de 1 gramo es ya dosis altas. Cuando el paciente ya necesita dosis altas, ahí tenemos que complementar con un LAMA, es decir, de acción larga, y evaluar la presencia de un fenotipo reactivo tipo T2, que tenemos que, para eso, evaluar la necesidad de indicar un biológico, ¿sí? Por eso, en el paso 5 ya tenemos que derivar a un consultorio, a un equipo de asma grave o de difícil control, que son neumonólogos que se dedican a asma de difícil control y que son los que normalmente te indican el tratamiento biológico, ¿sí? Porque hay que hacer una serie de estudios buscando identificar, digamos, la presencia de un fenotipo hiperreactivo tipo T2. Bien. Ahora, la diferencia entre el asma y el EPOC, como habrán visto, es que estos pasos son modificables, ¿sí? O sea, si yo estaba en paso 4 y el paciente en los siguientes controles
se mantuvo durante 6 meses estable, puedo probar de bajarle y decirle, bueno, che, ¿te parece si bajamos un poquito la dosis y vemos qué onda? Por ejemplo, en invierno es normal que uno habitualmente incremente la dosis, ¿no? Porque suele haber más cuadros virales, el cambio de clima suele ser un factor también que hace que el paciente pueda tener más síntomas y por eso se sube la dosis y por ahí se pasa a un paso 4. Y después, en primavera no, porque tenemos el problemita de las plantitas y el polen y todas las cosas que hay en la calle, pero quizás en verano podemos bajar al paso 3 o al paso 2 incluso, en la medida de lo posible, si es que el paciente se mantiene estable. Bien, ahora si me dice, mire que voy a entrar al gimnasio porque me interesó, quiero hacer más deporte, en ese caso a veces incluso preventivamente se puede subir por un tiempo al paso 4 para ver hasta que el paciente se habitúe y tenga mejor capacidad física y ahí reevalúo. O sea, todo el tiempo en asma puedo ir evaluando, reevaluando y ajustando el tratamiento para arriba o para abajo. Es móvil, no es como el EPOC que es fijo. ¿Ok? Bien, y para terminar, la otra vía 2 es para aquellos que usan solo un corticoide inhalatorio y usan salbutamol para rescate. Le dan, por ejemplo, un budesonide solo y le dan salbutamol para rescate. No como hicimos en la vía 1, que usábamos el mismo fármaco de rescate. Esto te sirve, por ejemplo, cuando el paciente, por alguna razón, tiene fluticasona y salmeterol. Eso no se puede usar para rescate, no es lo ideal. El rescate solo está indicado en el Budeform, porque son con lo cual se siguen los estudios. Entonces, a ese paciente usamos la vía 2, en el cual él usa su medicación de base, ¿no? Igual podemos ir subiendo y bajando esta combinación para arriba y para abajo, igual que en la vía 1, pero el rescate solo se hace con salbutamol. La diferencia está en el rescate, en realidad, en el tipo de medicamento que usamos para el rescate. En la vía 1 usamos el mismo medicamento, la misma combinación de tratamiento de base de mantenimiento, usamos para el rescate. Y en la vía 2 usamos otro medicamento de mantenimiento y le dejamos salbutamol para rescate. Esa es la diferencia. Y la fluticasona, que es el corticoide inhalatorio más usado, también se puede ir subiendo la dosis y es hasta 250 dosis bajas, hasta 500 dosis intermedias y hasta 1 gramo dosis altas. El gran inconveniente y por qué no puedo utilizar, por qué no puedo subir más y por qué no puedo utilizar el rescate, no es por la fluticasona, sino por el salmeterol. El salmeterol tiene una dosis tope de 100 microgramos en 24 horas. No puedo usar más de eso porque si no es tóxico. En cambio, el formoterol tenemos mucho más rango y el paciente puede usar de rescate hasta 6 veces en el día la combinación de budesonide y formoterol. Es por eso la diferencia entre la vía 1 y la vía 2. Nada más que eso. Y el paso 5 es asociar otro broncodilatador de acción larga tipo LAMA y evaluar la presencia de un fenotipo tipo 2, para lo cual es candidato a usar biológicos. Es, como ven, muy sencillo. En algunas series y en las guías GEMA usan mucho los antagonistas de receptores leucotrienos tipo Montelukast, que lo pueden combinar, por ejemplo, en el paso 3, en el paso 4, se puede combinar con Montelukast, ¿sí? Es algo a evaluar. Cada médico, si cree que para no subir la dosis, puedo probar sumarle un LTRA, un antagonista del leucotrieno, tipo Montelukast, se puede hacer. No a todos les gusta, hay gente que no. En las gemas sí está realmente estipulado, en las guías Gina no, pero bueno, es a gusto del consumidor. Pero lo que me importa a mí que ustedes se lleven y que se les quede grabado es que en la vía 1 el Budeform es el tratamiento de mantenimiento y se hace rescate con el mismo. Y se van subiendo progresivamente según el grado de control de los síntomas del asma, se puede ir subiendo hasta dosis máximas. Y cuando llegamos al tope, le sumamos un LABA y evaluamos buscando un fenotipo alérgico tipo 2. Y en la vía 2 usamos su medicación de base, que generalmente es un corticoide más un LABA, que ya lo usa de antes, y como rescate usamos el salbutamol.
Y para las exacerbaciones es lo mismo que el EPOC. Del Tizona por 5 días, 40 miligramos día, evaluar requerimiento de antibióticos, diagnóstico diferencial buscando otras cosas y no asma reagudizada solamente. Y el salbutamol de rescate se puede usar generalmente hasta 3, 4 PAP según necesidad, hasta 10 disparos en la primera hora y después evaluar según necesidad. Si el paciente continúa requiriendo muchas dosis de salbutamol de rescate, a ese paciente hay que internarlo, ¿no? Porque claramente está muy exacerbado y va a requerir tratamiento intensivo y quizás incluso soporte ventilatorio. Eso es todo con el tratamiento del asma. Como ven, no es tan complicado, es simplemente entenderlo y ver este cuadrito, y nada más, que no es tan difícil. ¿Dudas, preguntas antes de terminar? ¿Podrías repetir la dosis de budesonide? Ahora les paso el cuadrito, pero es generalmente hasta 1000, 1200 lo máximo de budesonide y hasta 1000 miligramos de fluticasona. Pero ahora después yo pongo en el grupo el cuadrito. De todas maneras, yo no les voy a preguntar en el examen dosis, porque es irrelevante. Las dosis generalmente uno las tiene en el cuadrito, las googlea. Es algo que te olvidas si no te dedicas exclusivamente a enfermedades obstructivas. Si no eres neumonólogo, te aseguro que en un mes no te vas a acordar la dosis máxima de budesonide. Por eso no es tan importante saber de memoria las dosis. Lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto. Las dosis después las googleamos, las buscamos en el chat GPT, no hay problema, no es necesario y no se debería evaluar dosis de medicamentos normalmente en este tipo de patologías, que no es algo que uno va a usar todos los días, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? Puede ser de otros temas, y así para ir cerrando la clase. Mientras tratemos que sea en neumonología, sí, no hay problema. Bueno, nosotros en el grupo nos quedamos Sí, con la duda sí. de, igual no sé si va a tomar esto, ¿Qué cosa? del tratamiento de tuberculosis, la única droga, o sea, de las más utilizadas, la que está contraindicada en el embarazo sería la streptomicina. Se podría Sí, usar es, pirosidamida, ¿no? claro, sí, Ok. sí, sí, sí. Y una, No y produce, una otra cosa. ojo, que no produce alteraciones congénitas, en realidad produce alteraciones en la formación de las gónadas, de los testículos, en el hombre y los ovarios en la mujer. Es el único trastorno que produce, pero obviamente es suficiente razón para no darlo, digamos. Pero es por eso, que en Sí, ratas dio esta alteración y por eso no se sugiere el uso en humanos. ok. Y yo particularmente lo que sería la espirometría no entiendo el criterio de aceptabilidad y de receptividad. Lo busqué en la guía del Muñiz, tampoco pude entender y lo de la diapositiva tampoco entendí bien. No sé si es importante o no. O sea, perdón. Mira, los criterios de aceptabilidad y repetitividad están en el informe y te los dan, la clasificación del tipo de estudio que se obtuvo, si tuvo una clasificación A o el grado de calidad del estudio, te lo clasifican A, B, C, D o E. El A y el B es tolerable, de ahí del C para abajo no sirve para nada, hay que repetirlo. De todas maneras, lo importante a entender es simplemente dos cosas. No debe haber, viste que hacemos la espirometría y hacemos hasta 8 maniobras, como máximo, ¿no? 8 intentos. De esos 8 intentos, lo que hacemos, o lo que hace en realidad el software, porque son computarizados actualmente las espirometrías, elige 3 maniobras, las mejores, con los mejores valores. De esas 8, elige las mejores 3. Entre esas 3 mejores, no debe haber diferencia mayor a 150 ml en el BEF1 y en la FBC. No debe haber más de 150 ml en el volumen obtenido entre esas mejores 3 maniobras. ¿De acuerdo? Y no más del 12% de diferencia en el volumen. Ese es el criterio de aceptabilidad. Es básicamente eso.
Nada más que eso. ¿Ahora sí entendiste? Sí, perfecto. Bueno, bien, es eso, nada más. Y que la curva haya alcanzado meseta de un segundo por lo menos en la curva de flujo-volumen, ¿sí? No, de volumen-tiempo, perdón, de volumen-tiempo. Tiene que alcanzar la meseta en un segundo. Si no alcanzó meseta, y ahí estamos en problema. No es tan reproducible el estudio. Por ejemplo, también si vemos que hubo tos, hubo varias maniobras de inspiración y expiración durante la fase expiratoria de la espirometría, tampoco nos sirve ese estudio. De todas maneras, eso se los van a informar en el informe, cuando ustedes piden la espirometría, les van a decir que no cumple los criterios y que tiene un estudio de calidad, por ejemplo, C. ¿Para qué les va a servir eso? Para decir, bueno, mira, al paciente le vas a explicar, mira, la verdad que el estudio no se pudo obtener buenos valores, por tanto vamos a esperar y en 2 meses lo repetimos de nuevo para estar seguros. Mientras tanto, según la causa por la cual le pediste la espirometría, vemos si seguimos dando tratamiento o no, o si esperamos. ¿Bien? No es algo que a ustedes les cambie mucho. En realidad a nadie le cambia mucho porque está en el informe explicado la calidad del estudio que te entregan, digamos. Pero bueno, es algo que uno debería saber qué buscar y para saber si el estudio fue bueno o estuvo bien hecho o no. Está bueno que lo sepamos, digamos, pero no es absolutamente necesario. ¿Alguna otra duda? Doctor, a mí lo que aportó la compañera con respecto al tratamiento de tuberculosis y embarazo me confundió un poco porque yo había leído que el tratamiento convencional que se tiene de la tuberculosis no tiene una contraindicación mayor para darla en el embarazo. Entonces, ¿en qué caso se estaría utilizando ¿qué droga era? Streptomicina, que es de La otro estreptomicina, grupo. Claro, es de otro grupo. ¿En qué caso lo claro, estaría dando a una embarazada si ya el tratamiento convencional... claro, cuando hay efectos adversos. Si el paciente, ¿se acuerdan de los efectos adversos? Hablamos. Efectos adversos antifímicos, si hay hepatotoxicidad o hay farmacodermia, yo no le puedo dar al paciente piracinamida o rifampicina, ¿no es cierto? Ok, sí, ok, está Cambia. bien. Ahí le doy streptomicina, pero si está embarazado, y no, tendré que buscar otra opción, no streptomicina. El Ok, muy bien, tratamiento gracias. que puedo usar en embarazadas. Cuando uno usa tratamientos alternativos, ahí está el problema. Bien, ¿alguna otra duda? Doc, una pregunta. ¿La hora del examen, sabe cuándo es? Mañana a las 15 horas. Ok. ¿Y el aula lo van a No, esto confirmar en el grupo? informa, sí, eso es lo que informa Candelario. Ok, gracias. Bien, ¿alguna duda más? Doctor, el examen al final que lo va a desarrollar, Joyce, ¿cómo quedó? El examen de mañana es a las 3. Sí. ¿Qué modalidad al final quedó? No, es escrito. Es escrito. Listo, gracias. Bien. ¿Algo más? ¿Escrito desarrollar o choice, Doc? No, todo es choice. ¿Y cuántas preguntas son? 20. No, creo que son 30. Ok, 30 preguntas. No, Listo, miento. 20. Muchas gracias por la cursada, doctor. Nos vemos mañana. Bueno, espero que les haya gustado mi forma de enseñar. Nada es perfecto en la vida, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. No, sí, estuvieron Gracias. buenas las clases. Muy entendible todo. Gracias. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, gracias.